Uruguay quiere desarrollar la biotecnología como sector estratégico de la producción nacional. Ahora vamos a conocer a un laboratorio que se especializa en genética vegetal. Jorge y Renza son un matrimonio de inmigrantes italianos que llegó al Uruguay en 1980 junto con sus 2 pequeños hijos. Esta pareja de ingenieros agrónomos fundó un laboratorio de genética vegetal ubicado en las cercanías de la localidad de Santa Rosa, en Canelones. Este emprendimiento centra su actividad en la multiplicación de plantas utilizando una técnica de producción in vitro conocida como micropropagación. ¿Qué tal? Bienvenido, Alejandro. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un emprendimiento en función de una idea que te trajiste desde Italia. Sí, nosotros vinimos en el año 1980 en Italia con la idea de armar un laboratorio para poder trabajar plantas en una técnica un poco particular, micropropagación, y a su vez trabajar en investigación básica aplicada con algunas firmas italianas vendiéndole tecnología en contrastación. ¿Y hoy cuáles son los puntos fuertes del laboratorio? Si querés, vamos y te los muestro. Con permiso. Vamos conversando. ¿Cuáles son los puntos fuertes hoy del laboratorio? El punto fuerte del laboratorio se está trabajando mucho en la parte de producción de plantas de olivo, principalmente para aceite, no tanto para fruta fresca, un poco por el clima del Uruguay. Se está trabajando en pequeños frutos, en arándanos, en zarzamora, frutillas. Así que tienen un panorama muy amplio. Y llama mucho la atención esto, ¿no? ¿Qué están haciendo concretamente? ¿Cómo empieza esta micropropagación? Se arranca de una planta que ha sido seleccionada por sus características. De ella se extrae esas pocas células que se llaman un domo meristemático, y después el proceso, una vez que es exitoso, pasa rápidamente a diferenciarse esas células y a multiplicar. Permiso. Renza, esta sala tiene condiciones muy particulares. La sala tiene un aire acondicionado para mantener una determinada temperatura y un control de humedad con un aparato que también controla la humedad. ¿En qué consiste este proceso que estamos viendo? Bueno, esta es la primera fase del proceso de la producción de planta in vitro, y aquí estamos viendo la extracción de una célula meristemática, ¿verdad? Que se efectúa con esta lupa estereoscópica que permite justamente identificarla. Después se pasan a estos frasquitos que tiene un sustrato. Ese gel tiene la comida para la planta. Este gel tiene todos los nutrientes macro, que serían los principales, y micro para alimentar esta célula. La segunda parte que vemos allá de esta señora es la fase de multiplicación de los materiales. Esta planta ya proliferó y sigue proliferando, entonces se le cambian los sustratos porque puedan nuevamente crecer, y este proceso determina que da un frasco, usted normalmente llega a tenerle 3 veces más. 3 veces. 3 veces más. Ustedes decidieron venir al Uruguay con toda la familia en el año 80, desde Italia. ¿Por qué decidieron venir a Uruguay? Nosotros tenemos idea de ir a un país que hubiera posibilidades de estar cerca de un centro importante tipo Montevideo, que hubiera servicios a una cierta distancia, de todo tipo, que hubiera cierta formación profesional y que pudieran vivir nosotros y nuestros hijos de una manera tranquila. Pero siempre pensando en esto, digamos. En realidad la idea era desarrollar una tecnología que en Uruguay no había y que nosotros conocíamos en Italia, que él aplicaba, que ya en Italia era una última tecnología. Entonces pensamos que Uruguay, si se iba a desarrollar, iba a precisar esta tecnología como cualquier otro país. La técnica in vitro que utiliza Semillas Santa Rosa consiste en clonar una planta, produciendo una gran cantidad de ellas en muy poco tiempo, genéticamente idénticas a la primera. Con el correr de los años, el laboratorio desarrolló conocimientos específicos para propagar una gran variedad de plantas y prepararlas para desarrollarse en nuestro país. Con permiso. Renza, este es el lugar donde de una plantita logran
¿Cuántos ejemplares? Podemos, según lo que pide el mercado, se puede llegar a la cantidad pedida. De todas formas, nosotros cada año renovamos el material inicial, porque no haya mutaciones. Claro, pero ¿qué hacen? ¿100.000 plantitas se iguales? puede hacer 100.000 plantitas, 1.000.000 de plantas, no hay ningún problema, ¿verdad? Este es el comienzo. Este es el comienzo. Esta es la fase que sigue, llamamos a la parte que vimos con el microscopio, donde las primeras yemas que se pusieron adentro empezaron a desarrollarse. Aquí hay diferentes especies. Esto era un eucalipto, esto por ejemplo es un kiwi, ¿verdad? Y nosotros tenemos en estos diferentes variedades de kiwi, diferentes variedades de eucalipto, entonces están todas identificadas. Ahora pasamos a la tercera fase, ¿verdad? En esta parte de acá nosotros vamos a ver lo que es la fase de elongación. En esta fase, después de un 15 días, con un sustrato diferente, como habíamos comentado anteriormente, pasan después a la fase de erradicación. O sea, acá echan las raicitas, porque hasta ahora no tienen raíces. Exactamente, acá no hacen raíces. Claro, y esta ya tiene unas raíces bárbaras. Ya tienen las raíces. Esta planta se pronta para pasar al trasplante en el invernáculo. Y actualmente, por lo que explicaban, están constantemente en un proceso de innovación, con especies nuevas y buscando en resultados mejores. Sí, sobre todo porque el Uruguay no tiene un mercado grande, como decíamos, hay una especie sola. Y además el carácter de nosotros no es quedarse en algo. Entonces, siempre, todos los años, hay un estudio de mercados en función de lo que hace una Europa, unos Estados Unidos, una África, otros países, para aplicar nueva tecnología acá, nuevos mercados, entonces en continua evolución. En la actualidad, Semilla Santa Rosa ofrece una gran diversidad de servicios, lo que le permite captar clientes con necesidades diferentes. El emprendimiento ha exportado plantas a distintos países de Europa y know-how a países de la región. Entonces, Alejandro, la planta que tenía raíces en los frascos que vimos en el laboratorio se saca del sustrato, se pone acá en el vivero, en este invernáculo de aclimatación. Las plantas, como comentábamos antes, se trasplantan en almacigueras en un sustrato particular, que son turbas. Y bueno, ahora te los muestro. Porque debe ser bastante traumático para la planta pasar del sustrato que tiene a la tierra, ¿no? Sí, ves que acá hay humedad elevada, vapor saturo. Hace mucho calor acá. Sí, muy buena temperatura. Estas plantitas son las mismas que habíamos visto en el frasco. Ahora yo la dejo abierto muy poco tiempo porque están en condiciones, digamos, de mucha humedad, y temperatura controlada, de manera que las plantas empiezan de a poco a hacer fotosíntesis activa, digamos, fotosíntesis real, porque allá tenían las condiciones de luz y energética, eran controladas. Hay que recordar que allá tenían luz de tuboluz, no tenían luz del sol, digamos. Exacto. Y acá vemos ya la etapa como si fuera esto, después de un mes, que vemos frutillas, arándanos, frambuesas, zarzamora, algunas forestales. ¿Este tipo de plantas son transgénicas? No es transgénico. Son dos conceptos distintos. Sí. No ha habido transformación genética. Estas son especies hechas en cruzamientos interespecíficos entre especies diferentes que son estériles. Y el mecanismo para la multiplicación que se ha encontrado es mediante multiplicación celular, digamos, sería micropropagación en laboratorio. Claro. Porque en naturaleza no se podría hacer. En este momento Uruguay está apostando muy fuerte a la biotecnología y de hecho desde el Ministerio de Industria y de otros organismos se está dando un fuerte impulso a toda esta área que ustedes vienen trabajando desde hace muchos años. ¿Qué expectativa tienen con estas movidas que hay ahora?
Digamos, nosotros integramos la Asociación Uruguaya de Biotecnología y vemos que hay mucha financiación, muchas posibilidades económicas y estamos viendo un poco cómo podemos concretizarla en proyectos aplicados ahí. Es decir, que está recién arrancando. Sí, sí. No hay mucha cosa concreta todavía. Por ahora diría que no. Por ahora no. No, pero no, puede ser en un corto plazo, por lo menos lo que pensamos, esperemos también. Igual parece ser, visto de afuera, una buena idea este esfuerzo de juntar, ¿no?, a las distintas partes y ver cómo se pueden apoyar entre todos. Sí, lo que nosotros notamos dentro de la Asociación de Biotecnología, como que muchas empresas que trabajan en biotecnología tienen como un descreimiento, que no quieren dedicar tiempo a esto, porque en el pasado la asociación había nucleado muchas empresas y no dio muchos resultados. Ahora, de vuelta a traerlos, nos está costando. Las plantas que vimos en el invernáculo de aclimatación y rusticación pueden tener dos destinos. O uno, que se entregan a viveros que la desarrollan y después la venden para plantaciones comerciales. Ajá. O otro, que nosotros mismos desarrollamos esas plantas para plantaciones. En algunos casos, como olivo, ese periodo... ¿Estos son olivos? Son olivos, sí. Puede durar 6 meses, 9 meses, dependiendo de la época del año. En otras especies como arándanos, que vemos hacia el fondo, pero lo vemos más adelante, el tiempo es más breve. ¿Cómo se imagina la empresa, no sé si en la generación siguiente, pero de repente dentro de 10 años? Nosotros somos muy cuidadosos un poco en lo que es los costos y la competitividad de la empresa. Yo creo que una diversificación muy grande, como hemos tenido en ciertos periodos, va a complicar en ser competitivo. Así que creo que vamos a tener que concentrar más algunas especies. Vamos a ir buscando nichos de mercado, de productos y aplicar tecnología en esos procesos. Pero una diversificación muy grande nos va a hacer difícil que seamos competitivos. Sí, obviamente, que actualmente hacemos muchas especies. En particular algunos programas y proyectos, y ahí sí. Intentar de hacer como hacen otras empresas que son dedicadas a un sector con más volumen y no una tanta diferenciación como he comentado. Innovar está en sus genes. Estos emprendedores suman conocimiento científico y avances tecnológicos a sus productos, abriendo un campo nuevo para la producción nacional.